Bueno, le damos la bienvenida, querido hermano, le damos la bienvenida y queremos compartir una palabra de fe para nuestros hermanos que nos siguen por las redes. Amén. Le pido que me acompañen por favor al libro de Hechos, capítulo 16, desde el verso 16 en adelante. Y un poco quería hablar de este tema, ¿no? Porque cómo es que el Señor Jesús sigue salvándonos a nosotros, sigue obrando en nuestras vidas. Y en el libro de Hechos, que es después que muere y que resucita nuestro Señor Jesucristo, quedan los discípulos, queda la iglesia. Diga conmigo, queda la iglesia. Y quiero llevarlo a la palabra del Señor para que podamos ver cómo Dios hacía la obra, amén, y cómo Dios sigue haciendo la obra en nuestras vidas. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Dios sigue haciendo la obra en su vida, en mi vida, querida iglesia. Pero este mensaje es para nuestros hermanos que nos siguen por las redes. Dice así, Hechos 16, 16, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, a esta persona que estaba tomada, ¿no?, por un espíritu, dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es palabra del Señor. Amén. ¿Y qué es lo que nos habla esta palabra? ¿Qué es lo que nos habla? Que después que Jesucristo, él resucita, lo ven los discípulos que está crucificado, lo sepultan al Señor, y después del tercer día que el Señor resucita, se les muestra a más de 500 personas resucitados, mostrándoles las evidencias de los brazos, de las manos, de los pies. El Señor les mostró a esas 500 personas. Eso está documentado, amada iglesia. ¿Y qué es lo que sucede? Que luego quedan los discípulos. Y los discípulos tenían la presencia de Dios. Así que mirá lo que tenía a tu lado, decirle: yo tengo la presencia de Dios. Y el único mensaje que le dieron estos hermanos de la iglesia, que era Pablo y Silas, ¿qué le dijeron? Le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Amén. Y serás salvo tú y tu casa. Así que yo te motivo, querido hermano,
Tú que estás ahí escuchando la palabra, mira, solo tenés que creer en Jesús, solo tenés que seguir sus enseñanzas y a través de la fe en Él, a través de la fe en su palabra, el Espíritu Santo va a hacer la obra en tu vida. Así que yo le pido, iglesia, que nos pongamos de pie en este momento. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él venga a nuestro corazón, que Él nos dé la fe para buscarlo. Amén. Así que yo le pido que oremos todos juntos ahí. Señor Jesús,